La familia de mi corazón, tomemos un cortito para el alma. En el día de hoy aprenderemos que hay luchas que no nos pertenecen, por lo tanto, no debemos enfrentarlas porque no nos pertenecen. Aprenderemos que para cada accionar una persona determinada existe para resolverlo. Padre, gracias, muchas gracias por tu misericordia. Envía el Espíritu Divino, que sea el Espíritu Santo, que ponga en nosotros la porción según la voluntad y el deseo del Santo bendito sea. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomemos el cortito para el alma. El cortito de hoy lo tomaremos de los capítulos 4 y 5 de Primera de Macabeos. Allí vemos que el pueblo de Israel pasaba por muchas afrentas, por muchas personas que querían o por muchos enemigos que en un momento determinado querían hacerle la contraria, la guerra. Es importante entender que en medio de ese desafío que vivía Israel, allí había un hombre que poseía las herramientas necesarias para enfrentar y para ir a la batalla. Este hombre era Judas, un hombre con determinación, un hombre con habilidades para ir y poseer aquello que él había determinado, la victoria para Israel. Ahora bien, en el contexto aprenderemos, cuando cada uno de nosotros tome su tiempo y lea la palabra, aprenderemos que Judá no temía a la armadura de sus enemigos, mucho menos al número de sus soldados. Allí entendemos que este hombre con determinación, este hombre no solamente tenía habilidades, sino también que era un hombre preparado, puesto que cuando nosotros observamos, sus enemigos siempre venían con una cantidad de soldados exorbitante, también con armaduras. Vemos que en un caso sus enemigos se presentaron con 5,000, mientras Judas se presentó con 3,000. En otros casos sus enemigos se presentaron con 60,000 y él se presentó con 10,000. Si fuera en esta época, nosotros pensaríamos que la victoria sería determinante con la cantidad de soldados y la armadura que poseen lo mismo. Ahora bien, este hombre era un servidor del Santo bendito sea, y como era un servidor del Santo bendito sea, sabía, entendía que su victoria no estaba determinado en el número de sus soldados, mucho menos en sus armaduras, sino en la relación que él y sus compañeros soldados podían poseer el pueblo mismo con el Santo bendito sea. La victoria no está relacionada a la cantidad de la armadura que poseemos o de cuánto nos van a defender, sino en la relación que tenemos con Él. Porque Él es que lucha, Él es que nos defiende. Es importante que los entendamos. Ahora bien, este hombre conocía del principio que también conoció Judith. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 11 del libro de Judith. Judith, esa mujer que con fuerza y determinación en un momento determinado también fue a defender a Israel cuando era también atacada por un rey, cuando eran maltratados, cuando en ese momento determinado eran afrontados. Ella se llenó de fuerza y de vigor y con el Espíritu del Santo bendito sea fue. Y ella, el Eterno, le entregó la victoria por la mano de una mujer. Para un enemigo esto es una vergüenza, que el Eterno le entregue la victoria al pueblo por mano de una mujer, la cabeza de un rey. Ahora bien, las palabras de Judith textual eran: tu poder no está en el número ni tu imperio en los guerreros. Eres Dios de los humildes, socorredor de los pequeños, protector de los débiles, defensor de los desanimados, salvador de los desterrados. Y aunque
Judá, cuando hizo su oración, su petición, no hizo la misma oración. Sabemos y entendemos que por su accionar, él también entendía de este precepto. Es el mismo precepto o del mismo principio, vamos a decir. Él mismo conocía de este principio. Es el mismo principio que nosotros entendemos y vemos cuando leemos, por ejemplo, a Salmo 20, versículo 8. En Salmo 20, versículo 8, allí leemos que expresa exactamente: confían unos en los carros, otros en la caballería. Nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Confiar en el Santo, bendito sea, nos entrega la victoria. El Padre en su misericordia nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento para saber ir a Él en el momento determinado, antes de empezar cada batalla, cada situación, porque la victoria nuestra no está determinada en aquellas cosas que poseemos, en las habilidades que tenemos, sino en la misericordia del Santo, bendito sea. Es importante también entender que la victoria, la entrega de nuestros enemigos, también está relacionada con nuestras bendiciones. Es parte de la promesa que el Santo, bendito sea, nos ha entregado. Cuando leemos, por ejemplo, a Deuteronomio 28 en el versículo 7 dice: pondrá el Eterno a tus enemigos que se levanten contra ti, derrotados delante de ti. Por un solo camino vendrán hacia ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Él conocía ese principio y es un principio que tú y yo debemos conocer. La obediencia también nos entrega protección. La obediencia también nos entrega, nos da un escudo contra nuestros enemigos. Y es parte de lo que el Santo, bendito sea, nos entrega en su palabra, que tú y yo debemos conocer. Si no conocemos, no sabremos lo que tenemos. Ahora bien, vemos que este hombre, Judá, aún conociendo sus habilidades, cuando iba a enfrentar la batalla, lo primero que hacía era invocar al Santo, bendito sea. Y es un accionar que tú y yo debemos entender, conocer y tomar de nuestra parte. En el momento determinado que tengamos que accionar, lo primero es invocar al Santo, bendito sea. Y luego de invocarlo, el Eterno nos dará la victoria si es su bendita voluntad. Ahora bien, no solamente eso, este hombre conocía de las herramientas que el Santo, bendito sea, le había entregado. Luego que él ya había orado y tenía la confirmación del Santo, entonces empezaba con el toque. Ahora bien, ¿dónde aprendemos eso? Cuando leemos al número 10, versículo 9, dice el Santo, bendito sea: cuando ustedes en sus propias tierras tengan que luchar contra el enemigo que lo oprimen, toquen las trompetas y lancen fuertes gritos, y el Señor su Dios se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Este hombre conocía de las herramientas que poseía. Es por lo tanto que él mismo sabe cómo ir al trono. Es importante que sepamos cómo ir delante de su presencia y cómo utilizar aquellas herramientas que Él nos ha entregado, que Él nos ha regalado. Saberla utilizar será un plus para nosotros en nuestras luchas, en nuestros accionar. Ahora bien, cuando Judá obtenía la victoria o cuando pedía la victoria, una de las razones que él pedía la victoria era para danzar, para alabar al Padre. Quiere decir que este hombre buscaba la victoria para la glorificación del Santo, bendito sea. Conocemos eso. Nuestro accionar debe ser para la glorificación de su santo nombre. Ahora bien, un punto determinante es que, y es como siempre digo, es como el último puntico de nuestro milagro. Luego que él termina una batalla, entonces regresa en Macabeo capítulo 4, versículo 24, dice: y regresaron cantando alabanza a Dios. ¿Y cuál era la alabanza? Dice:
porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Vemos que Judá, aunque había ganado la batalla, no se tomaba méritos que no le pertenecía. Él sabía y entendía que venía del Eterno. Por lo tanto, al obtener la victoria, él glorificaba al santo bendito sea. Un puntito importante, y es que luego de todo eso, cuando sus compañeros, sus amigos israelitas vieron y entendieron que él había ganado y esto le había dado fama dentro de sus mismos compañeros, entonces ellos también fueron a hacer una guerra, o sea, fueron a defender al pueblo. Podemos ver que posiblemente su deseo y su accionar era bueno. Ahora bien, allí hay dos puntos importantes que debemos aprender. Lo primero es que nuestro accionar debe estar también ligado con nuestra intención. Si el accionar que hacemos, aunque parezca bueno, no va ligado con nuestra intención, no tiene sentido que lo realicemos. Pues ellos fueron a la batalla, pero no ganaron la batalla. También allí aprendemos que no solamente la intención con que realizamos una acción, sino también que en Macabeo 5:62 dice, no eran de la raza de los hombres destinados a salvar a Israel. Hay una raza, hay un grupo determinado que tiene un accionar. O sea, el Eterno entrega a cada uno una tarea determinada. Tenemos que saber y entender. No porque mis amigos, no porque mis compañeros vayan y sean exitosos en un accionar, yo tenga que ir para ganar el mismo punto que ellos. No, porque cada accionar viene con una persona determinada. Judá era de aquellos que estaban destinados para salvar a Israel. Por lo tanto, él conocía de las herramientas de guerra, él conocía de su principio antes de empezar y luego de terminar. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. Amén. Bendiciones y abrazos súper fuerte.